Se nos da que f de x es igual a 3 raíces cuadradas x multiplicado por el logaritmo natural x, y eso es para determinar f' de x y f' de 1. Para empezar, no podemos encontrar la derivada en forma radical. Empecemos por traer la raíz cuadrada de x como x de la mitad. Podemos escribir la función dada como f de x es igual a 3x a 1 medio veces el logaritmo natural x. Luego, necesitamos reconocer por qué tenemos un producto de dos funciones de x, necesitamos aplicar la regla del producto de diferenciación, que se muestra abajo como una derivada de v veces v. La especificación 2x es igual a v veces v' más v veces u'. Esto indica que la derivada es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicado por la derivada de la primera función. Si queremos, podemos etiquetar u tiene 3x a la mitad y v como logaritmo natural x. Y ahora sigamos adelante y aplicar la regla de diferenciación del producto, que indica que f' de x es igual a u con la primera función de 3x a la mitad veces v', que es derivada con respecto a x del logaritmo x natural, que será determine en el siguiente paso, más v o logaritmo natural x veces u', que es la derivada de la primera función, y la derivada de 3x de la mitad. Para el siguiente paso, nosotros hallamos las derivadas aquí, y aquí tenemos f' de x es igual a 3x de medio veces derivada del logaritmo x natural, que es 1 dividido por x. Y luego más registro natural x veces la derivada de 3x de la mitad. Para diferenciar, multiplicamos por la mitad, lo que nos da 3 mitades, y luego restar 1 del exponente. La mitad menos 1 es negativo, la mitad nos da x la potencia de menos la mitad. Y sigamos adelante y simplifiquemos. Para el primer producto, tenemos x a la mitad dividido por x al primero. Al dividir en la base del mismo, restamos los exponentes. La mitad menos 1 es negativo. La mitad nos da 3x a la mitad negativa. Y además tenemos 3 mitades, el logaritmo natural x multiplicado por x, el potencia de menos la mitad. Esta es una forma posible para la función derivada. Vamos a mostrar también varias otras formas. Podemos escribir la derivada función como f' de x es igual a x la mitad negativa es equivalente a 1 sobre x, la potencia de un medio positivo y x. El poder de la mitad positiva es igual al cuadrado de x. Podemos escribir 3x para la mitad menos es 3 dividido por el cuadrado de x más. Podemos escribir este segundo producto como 3 logaritmos x naturales dividido por 2x, el potencia de la mitad positiva, pero de nuevo, x es la potencia de positivo, la mitad es equivalente a la raíz cuadrada de x, así que también podríamos escribir el función derivada en esta forma, o 1 y 2. Podríamos obtener un denominador común y escribir esto como una fracción simple. Y mostremos también ese aviso. El denominador común serían 2 raíces cuadradas x, y por lo tanto multiplicaríamos esa primera fracción entre 2 dividida por 2. Observe ahora que tenemos un común denominador de 2 esteroides x, lo que indica que también podemos escribir la función derivada como f' de x es igual 6 más 3, logaritmo natural x. Todo dividido por 2 de x. Cualquiera de estas tres últimas formas de la función derivada es correcta. Y para la segunda parte, preguntó para determinar f' de 1. Así que ahora sustituimos un for x en la función derivada. Voy a seguir adelante y usa esta última forma, que nos da 6 más 3. Logos naturales 1, lo dividiré por 2 veces el cuadrado de 1. Bueno, el logaritmo natural 1 es 0 y el cuadrado de 1 es 1. Esto se simplifica a 6 dividido por 2, que es igual a 3. Espero que te haya resultado útil.